La situación en el territorio de Nagaland, en el noroeste de la India, es un conflicto en curso que se libra entre la etnia naga y el gobierno de la India. En la actualidad, Nagaland es un estado de la República de la India. Su capital es Kohima y está ubicado al este del país, limitando al norte con el estado de Assam, al este con Myanmar y al sur con el estado de Manipur. Con alrededor de 2 millones de habitantes, es el quinto estado menos poblado del país y con sus 16.600 kilómetros cuadrados es el cuarto estado menos extenso. Las tribus naga del norte de la India han estado en una disputa de 50 años con las autoridades de Nueva Delhi a causa de sus aspiraciones separatistas. A pesar de las promesas de acercamiento por parte del gobierno central, la tensión armada continúa, ya que India considera el conflicto de Naga como una guerra civil interna y los nagas como la autodefensa de un pueblo independiente frente a un agresor externo. El conflicto actual tiene su origen en el acuerdo postcolonial entre Gran Bretaña e India. Los naga pasaron de ser controlados por Gran Bretaña, una potencia por la que afirmaban no haber sido nunca conquistados del todo, a otra, con la que hasta entonces habían tenido un contacto limitado. Como ha sucedido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, este conflicto puede considerarse un enfrentamiento entre naciones en las que ambas partes ven las reivindicaciones de sus oponentes como una amenaza a su existencia. Los naga temen que la aceptación de la soberanía india los lleve a la asimilación y la destrucción de su identidad, al ser absorbidos por su enorme vecino. Además, los nagas sostienen que tienen una historia y una identidad separadas del resto de la India. Anteriormente animistas, la mayoría de los nagas ahora son cristianos, y la región ha estado aislada históricamente de la administración de Nueva Delhi, por su geografía y también por su manera de entender el mundo. 2 guerras mundiales y la participación con las fuerzas británicas y japonesas, tanto en Europa como en Asia, generaron una conciencia política y una identidad que los naga han demostrado estar dispuestos y ser capaces de defender, tanto por medios militares como políticos. El apoyo prestado en el pasado a los militantes naga, tanto por China y Pakistán, ha dado al conflicto elementos de guerra por poderes entre India y el resto de vecinos. De puertas para adentro y desde la perspectiva india, el conflicto naga está en el centro de las amenazas más graves para su seguridad, ya que hay muchos grupos insurgentes armados dentro del país, algunos de los cuales tienen ambiciones separatistas, tanto en el noreste como en otras partes del territorio indio. El relativamente aislado noreste ha estado plagado de conflictos durante mucho tiempo, desde las 7 hermanas de la India o estados en el noreste, Mizoram, Manipur, Assam, Nagaland y Tripura, han experimentado diversos niveles de violencia desde 1945. Sin embargo, el conflicto en Nagaland destaca sobre el resto, lo que ha conllevado a que se le denomine como la madre de las insurgencias. El conflicto se remonta a 1881, cuando los colonos británicos anexaron las colinas de Naga para controlar las rutas comerciales estratégicas en el noroeste de la India y en Birmania, actualmente los estados indios de Assam, Manipur y Myanmar. En 1918, las semillas del nacionalismo naga habían echado raíces con el establecimiento del Club Naga, que abogaba contra la integración de los nagalim con el resto de la India. Hacia el final del dominio británico, el nuevo gobierno indio inició negociaciones con el Consejo Nacional Naga, el sucesor del Club Naga, y llegó a un acuerdo de 9 puntos en 1947, que permitió a los naga desarrollarse de acuerdo con sus deseos libremente expresados. Sin embargo, surgió un desacuerdo sobre si el tratado podría extenderse o renovarse al final de un periodo de 10 años, y estas diferencias condujeron a una declaración de independencia de Naga el 14 de agosto de 1947, un día antes de que la India se independizara, lo que provocó que Nueva Delhi enviara, en 1952, a fuerzas armadas a Nagaland para recuperar el territorio y provocar el inicio de una insurgencia violenta. Tras el despliegue de las fuerzas indias, la violencia estalló y la insurgencia no pudo ser controlada, lo que provocó que el entonces presidente de la India, Rajendra Prasad, promulgara la Ordenanza de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que luego se incluyó en la Ley de las Fuerzas Armadas del mismo año. La ley otorgaba y otorga al ejército indio poderes para disparar contra presuntos militantes y arrestar a sospechosos, sin una orden judicial, en su búsqueda por mantener el statu quo en la zona.
La implementación de esta ley ha dado lugar a numerosas violaciones de derechos humanos y ha sido calificada de draconiana por las organizaciones de la sociedad civil. La Corte Suprema de India también ha señalado la naturaleza perniciosa de la licencia para matar de esta ley, exigiendo detalles sobre 1.582 ejecuciones extrajudiciales en los estados de Nagaland y Manipur entre 2000 y 2012. Si bien la cantidad de ejecuciones extrajudiciales en Nagaland no es conocida, la ley se ha mantenido en vigor en Nagaland durante 61 años, siendo 2018 la última fecha en la que se extendió. La falta de unidad entre los rebeldes naga ha obstaculizado repetidamente los esfuerzos para negociar una paz duradera a lo largo de los años. A principios de la década de 1960, la Conferencia del Pueblo Naga de todas las tribus se acercó a la India con una propuesta para crear un estado Nagaland dentro de la India, lo que culminó con el acuerdo de 16 puntos que creó el estado de Nagaland y otorgó a los organismos locales una autonomía significativa. Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por la mayoría de los rebeldes naga, que continuaron luchando por un Nagalim independiente. Otro avance ocurrió con el acuerdo de Shillong en 1975, donde un segmento del Consejo Nacional Naga acordó aceptar incondicionalmente la Constitución de la India y renunciar a las armas. Aunque este acuerdo también fue rechazado por una parte de los rebeldes, que se separaron para formar el Consejo Nacional Socialista de Nagaland, NSCN, quien enfrentó problemas ya que los líderes no estaban de acuerdo sobre si el grupo debería entablar un diálogo con el gobierno indio. Para 1988, esta facción se había dividido en dos grupos, el NSCN-IM, que estaba a favor de las conversaciones con India, y el NSCN-K, que se oponía a las conversaciones. El gobierno comenzó a negociar con el primero, que sigue siendo la organización rebelde naga más grande, alcanzando un alto al fuego en julio de 1997. Desde entonces, las conversaciones de paz han estado en curso, en gran parte centradas en las principales demandas presentadas por el NSCN-IM. Esas demandas incluyen que la India debería reconocer la historia única de los nagas, la derogación de la ley de las Fuerzas Armadas en Nagaland, que todas las áreas naga deben integrarse territorialmente y que los nagas deberían tener su propia constitución que cubra la gobernanza en un Nagalim integrado. India, por su parte, ha exigido que cualquier estructura de gobierno para los rebeldes naga debe de estar dentro de la estructura de la Constitución de India y se ha opuesto a cualquier cambio territorial que involucre a los estados de Assam, Arunachal Pradesh y Manipur, donde hay poblaciones significativas de naga. Es en estos puntos de negociación que se firmó el acuerdo marco de agosto de 2015 entre el gobierno de la India y el NSCN-IM. Según el acuerdo, el gobierno indio ya cumplió con la primera demanda y la oficina del primer ministro afirmó que el gobierno de India reconoció la historia, cultura y posición únicas de los nagas y sus sentimientos y aspiraciones. Sin embargo, la continua aplicación de la ley de las Fuerzas Armadas y la demanda de integridad territorial siguen siendo las más difíciles. Hoy, el NSCN-IM y el gobierno de Narendra Modi continúan conversaciones sobre un acuerdo de paz para un conflicto que ha dejado miles de muertos.